Nadie se fijó en Gemma Elliston en la gala. Era un fantasma en una habitación llena de oro, sin conexiones, sin alianzas, sin ninguna razón para que una sola alma en ese salón de Manhattan la mirara. Había venido a cerrar un negocio, no a que la vieran. Y la sala se lo había concedido por completo. Pero alguien sí la vio. Una niña pequeña, de 7 años, con un vestido blanco de diminutos botones plateados. Sus piernas no llegaban al suelo y sus ojos llevaban algo que ningún niño debería tener que llevar solo. Estaba sentada en el extremo de la sala, observando a la multitud como las ancianas observan los funerales. En silencio, con cuidado, como si ya supiera cómo terminaba la historia. Y entonces se movió. Cruzó todo el salón de baile, pasando junto a los guardaespaldas, los socios de su padre. Pasó junto a cada persona poderosa y peligrosa de esa sala, y se detuvo justo delante de Gemma Elliston, una mujer que no había visto en su vida. La miró y susurró: ¿Puedo sentarme contigo? En 30 minutos, esa niña le entregaría a Gemma un secreto tan peligroso que la enviaría directamente al corazón del clan mafioso más temido de Nueva York, a la casa de un hombre que controlaba la mitad de la ciudad desde las sombras, un hombre cuyo nombre hacía que la gente bajara la voz, un hombre que no sabía que la mujer que dormía a su lado cada noche lo estaba matando lentamente, una taza de café a la vez. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando te ocupas de tus asuntos, pero los problemas te encuentran de todos modos, bienvenido. Dale a me gusta, comparte esto con alguien a quien le gusten las buenas historias y suscríbete para no perderte lo que viene. Porque esta historia está a punto de llevarte a un lugar que no esperabas. Ahora, volvamos al principio. A ese pequeño y agradable rincón donde Gemma Elliston estaba sola con una copa en la mano, pensando que la parte más difícil de su noche sería la conversación trivial. Gemma Elliston no vino a Manhattan de fiesta. Vino a cerrar un trato de joyería artesanal que había pasado 3 meses negociando por correo electrónico con una cadena de boutiques en el Soho. El tipo de trato que podría sacar a su pequeño negocio de apenas sobrevivir a vivir de verdad. Tenía un plan claro: volar, firmar el contrato, volar de vuelta. Sin dramas, sin problemas, nada más que trabajo. La gala no formaba parte del plan original. Eso fue cosa de Phoebe Langford, su mejor amiga y socia, la que la había llamado a las 4 de la tarde, sonando como si acabara de ganar la lotería. Había llegado una invitación a través de uno de sus contactos en Manhattan. Una gala benéfica de alto nivel, el tipo de evento donde el apretón de manos adecuado podía abrir puertas. Puertas que el correo electrónico nunca llegaría a tocar. Gemma se quedó junto a la ventana del hotel y miró las calles de Manhattan durante 1 minuto entero antes de decir que sí. Llevaba un vestido rojo oscuro, el único que tenía, y con el que se sentía lo suficientemente segura. De hombros cuadrados, hasta el suelo, el tipo de vestido que hablaba antes de que ella abriera la boca. Lo había comprado con el dinero del primer trato que cerró por su cuenta, y cada vez que se lo ponía, recordaba exactamente cómo se sintió esa noche. La sensación de comprarse algo bonito por primera vez en su vida sin pedir permiso a nadie. El lugar era impresionante de esa manera silenciosa y amenazante que siempre tienen los lugares realmente caros. Las lámparas de araña atrapaban la luz como cascadas congeladas. Los hombres llevaban trajes que nunca habían conocido un perchero de rebajas. Las conversaciones se movían en los lenguajes gemelos del dinero y el poder. 2 idiomas que Gemma entendía pero no hablaba como nativa. Ya había estado en salas como esta antes. No muchas, pero las suficientes para no deslumbrarse. Tampoco estaba exactamente cómoda. No conocía a nadie y nadie la conocía a ella. Y los aperitivos, sinceramente, eran bastante decepcionantes. Encontró un rincón, su hábitat natural en eventos como este.
Tomó una copa de un camarero que pasaba y se puso a observar. Observar a la gente era entretenimiento gratuito, y a Gemma se le daba muy bien. Fue entonces cuando lo vio. Jude Valentine estaba de pie cerca del centro de la sala como un hombre que jamás en su vida se había preguntado si pertenecía a algún lugar. No era la persona más ruidosa de la gala. No necesitaba serlo. La gente se organizaba a su alrededor sin parecer darse cuenta de que lo estaban haciendo. Alto, sereno, un traje de color carbón, un rostro que no revelaba nada. No exactamente frío, más bien como una puerta sin manilla. A su lado había una mujer, hermosa de una manera que requería mucho mantenimiento. Su mano descansaba en el brazo de él, sonriendo en los momentos adecuados. Se inclinaba con una facilidad practicada que parecía casi real. Gemma se fijó en ambos, los archivó bajo «no es asunto mío» y siguió adelante. Volvió a su bebida, a su pequeño rincón, al único trabajo que se había asignado esa noche: observar y no causar problemas. Pero los problemas, como estaba a punto de aprender, no necesitaban que ella los buscara. Ya la habían buscado a ella, y llevaban un vestido blanco con una hilera de pequeños botones plateados. Lo siguiente que le llamó la atención estaba sentado solo en una pequeña mesa cerca del borde de la sala. Una niña pequeña, no mayor de 7 años, con un vestido blanco y una hilera de diminutos botones plateados. Los ojos de Gemma, entrenados para juzgar telas, reconocieron de inmediato que no era un vestido comprado en un centro comercial. Las piernas de la niña colgaban por encima del suelo y observaba la sala con la mirada tranquila e indiferente de alguien que había visto demasiado para su edad. Gemma la observó por un momento. Nadie observaba a la niña. Ni la seguridad apostada por la sala, ni la mujer del brazo de Jude Valentine, ni el propio Valentine, inmerso en una conversación con 2 hombres mayores. Entonces la niña giró la cabeza y miró directamente a Gemma. Era el tipo de mirada que no debería provenir de una niña de 7 años. Firme, calculadora, como si estuviera tomando una decisión. Gemma le sostuvo la mirada. No estaba segura de por qué. Y después de un largo instante, la niña apartó la vista primero. Gemma volvió a su bebida. Estaba a medio sorbo cuando lo sintió. Un tirón pequeño y deliberado en la tela de su vestido. Miró hacia abajo. La niña estaba de pie a su lado, con las manos pulcramente cruzadas delante de ella. Había cruzado todo el salón de la gala, pasando junto a los guardias, los socios de su padre. Pasó junto a cada persona importante de esa sala y se detuvo aquí, justo al lado de Gemma Elliston, una mujer que no había visto en su vida. La niña levantó la vista y susurró: ¿Puedo sentarme contigo? Gemma parpadeó. ¿Dónde están tus padres? La niña lanzó una rápida mirada hacia Jude Valentine al otro lado de la sala y luego volvió a mirar a Gemma. Mi padre está ocupado. Gemma miró a su alrededor, esperando que alguien se acercara corriendo. Nadie se movió. Nadie se molestó siquiera en mirar en su dirección. Sacó la silla que estaba a su lado. «Siéntate». La niña se sentó y se alisó la falda sobre las rodillas con el aplomo de alguien mucho mayor de 7 años. Luego estudió el rostro de Gemma con una curiosidad indisimulada. «No eres de Nueva York», dijo la niña. «Muy observadora», dijo Gemma. «No lo soy. Viniste sola. También es correcto. No tienes miedo de nada en esta sala». Gemma inclinó la cabeza. «¿Qué te hace decir eso?» «Porque todos los demás sí lo tienen», dijo la niña simplemente. «Pero tú solo estás en tu rincón bebiendo tu copa como si fuera una fiesta normal». Gemma se rió. El sonido salió cálido y real, y un poco demasiado alto para su tranquilo rincón. No le importó. «¿Y cómo te llamas, pequeña observadora?» «Nola». Una pequeña pausa. «Nola Valentine».
Gemma Elliston no había venido a Manhattan a buscar problemas. Pero algo en la forma en que esta niña dijo su nombre, como si el nombre llevara un peso que nunca había pedido, hizo que Gemma dejara su copa y le prestara a Nola toda su atención. Gemma Elliston, dijo. Encantada de conocerte. Nola Valentine. Nola asintió como si las presentaciones fueran solo una formalidad, y ambas ya sabían que esta conversación se dirigía a un lugar importante. Durante unos minutos, se sentaron en un silencio sorprendentemente cómodo. Gemma observaba la sala. Nola observaba a su padre al otro lado del salón de la gala, ese hombre sereno e intocable, con una expresión que Gemma no podía identificar del todo. No era exactamente anhelo. Era más complicado que eso. ¿Es ese tu padre?, preguntó Gemma en voz baja. Sí. Parece importante. Lo es. Otra pausa. Ese es el problema. Gemma la miró. ¿Qué quieres decir? Nola no respondió de inmediato. Observó a la mujer junto a su padre servirle otra bebida de una botella privada que había traído a la mesa. Vio a la mujer sonreírle a Valentine mientras él aceptaba la copa. Las pequeñas manos de Nola se apretaron ligeramente sobre sus muslos. Luego se volvió hacia Gemma. ¿Puedo contarte algo? Puedes contarme lo que quieras, dijo Gemma con cuidado. Nola la miró con ojos demasiado viejos para su rostro y habló tan bajo que Gemma tuvo que inclinarse para oír. La mujer que está junto a mi padre le pone algo en el café cada mañana. La he visto hacerlo 3 veces. El ruido de la gala continuaba a su alrededor. Copas tintineando, risas que subían y bajaban, música que llegaba de algún lugar que Gemma no podía ver. Y en su tranquilo rincón, una niña de 7 años acababa de poner en las manos de Gemma algo que se sentía como un cable pelado. ¿Se lo has dicho a tu padre?, preguntó Gemma, manteniendo la voz firme. Nola negó con la cabeza. No me creerá. Nunca me cree sobre ella. Es muy buena sonriendo. La niña lo dijo sin amargura, solo la verdad. El tipo de verdad que un niño acepta después de haberlo intentado y fracasado. Solo quería que alguien lo supiera. Así, cuando algo malo le pase algún día, al menos una persona sabrá que iba a ocurrir. Gemma miró a esta niña, de 7 años, llevando esto sola, sin pedir ser rescatada, sin pedir nada, solo necesitando dejar ese peso en algún lugar, aunque fuera por un momento, incluso con una extraña a la que quizás nunca volvería a ver. Antes de que Gemma pudiera responder, Nola se levantó, se alisó el vestido y dijo, «Gracias por dejarme sentar contigo». Luego volvió a cruzar el salón de la gala, se sentó de nuevo en su mesita, cruzó las manos en su regazo y se quedó mirando a la nada, como si su conversación nunca hubiera ocurrido. Gemma cogió su copa, la dejó, la volvió a coger. Miró a Jude Valentine al otro lado de la sala, aceptando otra bebida de la mujer a su lado. Sonriendo a algo que decía un socio, completamente inconsciente. Miró a Nola, sentada sola, observando a su padre con ojos silenciosos e impotentes. Gemma Elliston había venido a Manhattan a ocuparse de sus propios asuntos. Se quedó mirando su copa durante un largo rato. Luego miró a Nola al otro lado de la sala, tan pequeña en una silla demasiado grande para ella. Con los pies sin llegar al suelo, las manos pulcramente cruzadas en su regazo, completamente sola en una sala llena de gente. Y algo en esa imagen abrió una puerta en la mente de Gemma que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. Se vio a sí misma con 7 años, sentada en una cocina vacía en Virginia Occidental, en una silla de madera con la pintura desconchada, esperando que su madre volviera a casa del hospital. Se había sentado allí toda la tarde.
Se había sentado allí toda la noche. Se había sentado allí hasta que un vecino llamó a la puerta y la miró con unos ojos que entonces no entendió, pero que ahora entendía perfectamente. Los ojos de un adulto que sabe algo que un niño aún no sabe y no quiere ser quien tenga que decirlo. Su madre nunca volvió a casa. Gemma se sentó sola en esa cocina muchas noches después de aquello, antes de entender que esperar no cambiaba el resultado. Nadie vino. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie se sentó a su lado y le dijo, «Te veo. Sé que llevas una carga. Déjame ayudarte». Ella había sido Nola. Exactamente, Nola. Y supo con el tipo de certeza que solo tienen las personas que han sido ese niño, que no podía salir de allí esa noche y fingir que la conversación en ese rincón no había ocurrido. No iba a salvar a Nola porque fuera una heroína. Iba a salvar a Nola porque ella había sido Nola y nadie la había salvado a ella. Sacó su teléfono y llamó a Phoebe. «Phoebe», dijo cuando su amiga contestó. «¿Qué te parece si hago un pequeño desvío antes de volar a casa?» «¿Qué tipo de desvío?», preguntó Phoebe lentamente. «Necesito averiguar cómo se solicita trabajo como empleada del hogar». Silencio total. Gemma. «Sí, Gemma Elliston, la que tiene un negocio de joyería». «La misma». «¿Quieres solicitar trabajo como empleada del hogar? Personal doméstico?» «Sí». «¿Has estado bebiendo?» «Apenas». «Gemma, voy a necesitar que te alejes de cualquier conversación, persona o situación que te haya llevado a este momento, porque no construimos este negocio de la nada para que vayas a fregar los suelos de alguien en Manhattan». «Nadie ha dicho nada de fregar suelos. Eso es literalmente lo que hacen las empleadas del hogar». «Phoebe, ¿quieres bajar la voz?» «No voy a bajar la voz». Gemma apartó el teléfono de su oreja y miró al otro lado de la sala a Monica Ashford, sirviéndole a Jude Valentine otra copa con esa hermosa, practicada y perfecta sonrisa. «Phoebe», dijo Gemma con calma, «te lo explicaré todo mañana. Solo hazme un favor y busca agencias de personal doméstico en Manhattan esta noche». «Te odio», dijo Phoebe. «¿Me quieres?» «Sinceramente, ahora mismo no». «Buenas noches, Phoebe». «Si te mueres», dijo Phoebe después de un largo silencio, «me quedo con el negocio». «Me parece justo», dijo Gemma. Colgó la llamada y miró a Nola una última vez al otro lado de la sala. La niña no le devolvió la mirada. Había dicho lo que tenía que decir. Había seguido adelante, pero Gemma Elliston no. La agencia que Phoebe encontró, a pesar de sus feroces objeciones y una conferencia de 45 minutos sobre cada terrible decisión que Gemma había tomado en su vida, se llamaba Sterling Household Services. Se especializaban en colocar personal de alto nivel en las familias de élite de Manhattan. Discretos, profesionales, con exhaustivas verificaciones de antecedentes. Gemma se sentó frente a la coordinadora de la agencia a la mañana siguiente en una ordenada oficina de Midtown. Respondió a cada pregunta con la tranquila confianza de una mujer que había pasado su vida adulta negociando con gente difícil en salas difíciles. Había hecho sus deberes la noche anterior. Sabía qué decir, cómo presentarse, cómo convertir su historial internacional y su complicado pasado en una ventaja en lugar de una desventaja. La coordinadora miró el expediente de Gemma, miró a Gemma y luego volvió a mirar el expediente. Phoebe había usado sus contactos para pulir el historial digital de Gemma, dándole la cobertura suficiente para saltarse los filtros más estrictos. Cuando la coordinadora señaló su falta de historial doméstico formal, Gemma respondió amablemente, «He gestionado fincas de alto nivel en el extranjero. Simplemente prefiero un papel más práctico ahora». Y era verdad. Se había mantenido a sí misma desde los 15 años. Sabía cocinar porque nadie había cocinado para ella. Sabía limpiar porque nadie había limpiado para ella.
Sabía gestionar porque si no gestionaba su propia vida, nadie más lo haría. Cada habilidad que tenía provenía de no tener a nadie. No dijo esa parte en voz alta. Dejó que su confianza hablara por ella. El hogar para el que se le está considerando tiene requisitos muy específicos, dijo la coordinadora. El empleador es... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Particularmente exigente. Trabajo bien con gente exigente, dijo Gemma. De hecho, los prefiero. La coordinadora la estudió durante un largo momento. Gemma le devolvió la sonrisa con la paciente facilidad de alguien que había cerrado tratos con clientes que no querían cerrar. 3 días después, recibió la llamada. Había sido aceptada en la casa de los Valentine. Llamó a Phoebe inmediatamente. Lo conseguí, dijo. Silencio. Luego, Gemma, necesito que sepas que soy tu mejor amiga y te quiero. Y también estoy considerando seriamente denunciar tu desaparición porque claramente te han secuestrado y reemplazado con una loca. Phoebe, ¿sabes de quién es esa casa? Tengo una idea. ¿Una idea? Gemma, ese hombre no es... Phoebe bajó la voz a un susurro enfadado. Ese hombre no es una persona normal. Esa no es una casa normal. No puedes simplemente entrar ahí con tu valentía y tu estrategia como si estuvieras cerrando un trato de joyería. Mírame, dijo Gemma. Silencio de nuevo. Más largo que el primero. Si te mueres, dijo Phoebe al fin, me quedo con el negocio. Ya lo has dicho. Vale la pena repetirlo. La casa de los Valentine era exactamente lo que Gemma había esperado, y de alguna manera, aún más de lo que estaba preparada. Solo para atravesar la verja de hierro se tardaban 30 segundos en coche. Los jardines parecían tener su propio personal privado. El edificio principal era una clásica casa de piedra caliza del Upper East Side, el tipo de arquitectura que comunicaba poder sin intentarlo. Líneas limpias, lujo contenido, el tipo de lugar que decía dinero antiguo, incluso si el dinero no era antiguo en absoluto. Gemma llegó con otros 3 nuevos empleados. Fue escoltada a las dependencias del personal, se le entregó un uniforme, un pulcro conjunto azul marino que, según notó en silencio, estaba bastante bien cortado, y fue informada por la señora Hargrove. La señora Hargrove era la jefa de las empleadas del hogar, una mujer de mirada aguda, que hablaba en frases cortas y parecía no haber sonreído voluntariamente en su vida. Aprenderá el horario de la casa en la primera semana, dijo la señora Hargrove, moviéndose enérgicamente por los pasillos con Gemma a su lado. No hablará a menos que se le dirija un miembro de la familia. No hará contacto visual con el señor Valentine a menos que él se dirija a usted directamente. No irá al 3er piso, nunca. Señora Hargrove, dijo una vocecita. Ambas se giraron. Nola Valentine estaba en el pasillo con su uniforme escolar, la mochila puesta, claramente recién llegada a casa. Miraba a Gemma con una expresión que no revelaba nada, ni sorpresa, ni reconocimiento, nada en absoluto. Gemma le devolvió la misma mirada inexpresiva. Señorita Nola, dijo la señora Hargrove, su actitud cambiando a algo casi cálido. Ha llegado pronto a casa. La práctica se canceló, dijo Nola, sin dejar de mirar a Gemma. ¿Es personal nuevo? Sí, esta es Gemma. Se ha unido a nosotros hoy. Nola estudió a Gemma durante un segundo más. Luego apartó la vista. De acuerdo, dijo simplemente, y caminó por el pasillo hacia las escaleras. Gemma la vio irse. Justo antes de que Nola llegara a la escalera, giró la cabeza ligeramente. No lo suficiente para que la señora Hargrove se diera cuenta, y sus ojos encontraron los de Gemma una vez más. Una mirada breve y deliberada. Luego desapareció. Mensaje recibido, pensó Gemma. No nos conocemos. Entendido. Esa primera noche,
Gemma yacía en su pequeña habitación del sótano. Una diminuta ventana daba al patio. Escuchaba pasos en el piso de arriba, a alguien moviéndose por el pasillo de la planta baja a las 2 de la mañana. No podía dormir. Llamó a Phoebe y susurró. «Esta casa respira por la noche, Phoebe. Te juro que lo hace». «Vuelve a casa», dijo Phoebe. «Todavía no», dijo Gemma. Y se quedó allí, mirando el techo en la oscuridad, escuchando a la casa respirar y preguntándose en qué se había metido. La primera semana de Gemma en la casa de los Valentine le enseñó 3 cosas. La primera fue que Jude Valentine dirigía su casa de la misma manera que dirigía todo lo demás, con poder absoluto y silencio. Rara vez aparecía, pero siempre estaba presente. Cuando pasaba por una habitación, la temperatura parecía cambiar. El personal se enderezaba sin que se lo dijeran. Las conversaciones se detenían. Nunca levantaba la voz. Nunca lo necesitaba. Algunas mañanas, Gemma solo oía sus pasos en la planta baja, firmes, sin prisa. Y todo el pasillo se quedaba en silencio como si la propia casa contuviera la respiración. Una vez estaba quitando el polvo de las estanterías de la biblioteca, cuando él pasó por la puerta sin detenerse, sin mirar dentro, sin decir una sola palabra. Y aún así, ella supo que estaba allí porque el aire de la habitación se sentía más pesado que medio segundo antes, justo antes de que sus pasos se desvanecieran. Era el tipo de poder que no necesitaba actuación, simplemente existía, como la gravedad. La segunda cosa que Gemma aprendió fue que a Monica Ashford se le daba muy bien caer bien. Era cálida con el personal, generosa con los cumplidos, rápida para sonreír y rápida para reír. Gemma la observaba como observaba a los socios comerciales difíciles, con una expresión agradable y una atención que nunca se relajaba de verdad ni por un segundo. Se dio cuenta de que la calidez de Mónica nunca llegaba a sus ojos cuando pensaba que nadie la miraba. Hubo un pequeño momento en que Mónica estaba sola en la cocina, esperando que hirviera el agua. Su rostro estaba completamente inexpresivo, los ojos fijos en la nada con la mirada de alguien que calcula, no que descansa. Entonces entró un miembro del personal y la sonrisa volvió al instante. Suave, sin fisuras, sin rastro de unión. Gemma lo vio y lo archivó. También notó que Mónica controlaba el horario de Jude, sus comidas y su café. Siempre su café. Cada mañana, Mónica lo preparaba ella misma, lo llevaba ella misma, lo ponía delante de él ella misma, con la sonrisa perfectamente sincronizada y el toque ligero perfectamente colocado en su hombro. Nadie más podía acercarse al café matutino de Jude Valentine. Ese era el territorio de Mónica, y lo guardaba con un cuidado que Gemma reconoció como algo distinto al amor. Parecía más bien control. La tercera cosa que Gemma aprendió fue que Nola Valentine, para tener 7 años, tenía un autocontrol extraordinario. Se cruzaban varias veces al día en los pasillos, en las comidas, en el jardín. Nola nunca reconoció a Gemma más allá de los límites normales de una niña interactuando con el personal. Sin miradas prolongadas, sin sonrisas secretas, nada que pudiera llamar la atención. Pero una tarde, mientras Gemma reorganizaba la biblioteca, una habitación que pidió deliberadamente que le asignaran porque tenía una línea de visión clara hacia el salón principal donde Jude tomaba su café de la tarde, sintió una pequeña presencia a su lado. No miró hacia abajo. Siguió apilando libros. «Hay un ladrillo suelto detrás del banco del jardín este», dijo Nola con ligereza, su voz perfectamente normal, como si estuviera comentando el tiempo. «Si algo necesita guardarse en un lugar seguro». Luego salió de la biblioteca. Gemma se quedó mirando la estantería por un momento. Luego, se permitió la más pequeña de las sonrisas. Había pensado que esta niña,
Era solo una pequeña asustada que llevaba un secreto demasiado pesado. Estaba empezando a entender que Nola Valentine era mucho más complicada que eso. Y luego estaba el asunto de los dibujos. Gemma los descubrió mientras ordenaba la habitación de Nola, parte del horario semanal. Debajo de la almohada de la niña, cuidadosamente escondida, había una pila de dibujos a lápiz de cera. Gemma no debería haber mirado. Lo sabía. Pero la hoja de arriba ya asomaba, y sus ojos la vieron antes de que pudiera decidir. Todos los dibujos mostraban el mismo tema. Una casa, dos personas dentro, un adulto alto, un niño pequeño. Nunca una tercera persona. En cada dibujo, solo había dos. Gemma se quedó allí sosteniendo la pila y sintió que se le oprimía el pecho de una manera para la que no estaba preparada. La niña no dibujaba la familia que quería. Dibujaba la familia que creía que era real. Y en la versión del mundo de Nola Valentine, solo dos personas pertenecían a esta casa. La niña y su padre. Nadie más. Gemma volvió a poner la pila exactamente donde había estado, debajo de la almohada. Alisó la funda y salió de la habitación sin tocar nada más. Gemma llevaba 2 semanas en la casa cuando empezó a reunir pruebas reales. Se las había arreglado para ser responsable de preparar el área de servicio de café 3 veces por semana. Una posición que diseñó para observar la rutina de Mónica desde las sombras con una paciencia lenta y cuidadosa que, si Phoebe se enterara, la haría sentir orgullosa y horrorizada a la vez. Gemma empezó a rastrear los patrones de Mónica. El armario privado en el vestidor de Mónica, del tipo que requería su propia llave, una llave que Mónica nunca perdía de vista. El pequeño vial sin etiqueta que aparecía en la bandeja del café ciertas mañanas y no otras. Gemma fotografió lo que pudo. Guardó todo detrás del ladrillo suelto en el jardín este que Nola le había mostrado. Lo hizo todo con la silenciosa precisión de alguien que entendía que un error en esta casa no significaba ser despedido. Significaba algo mucho peor. Lo que no había planeado era al propio Jude Valentine. Sucedió un martes por la mañana. Gemma bajaba por el pasillo principal con un montón de sábanas limpias cuando dobló una esquina y se topó directamente con él. No en sentido figurado, literalmente. Las sábanas volaron en una dirección. Su equilibrio se fue en la otra, y habría caído al suelo con fuerza si una mano no le hubiera sujetado el brazo con una velocidad que, sinceramente, era sorprendente para un hombre que había estado quieto un segundo antes. Lo siguiente que supo fue que estaba de pie, con el brazo sujeto, su cara a solo unos centímetros de la de Jude Valentine. De cerca, parecía más humano que al otro lado del salón de la gala. Había fatiga alrededor de sus ojos. Su compostura intentaba ocultarlo. La miró con algo que no era exactamente sorpresa, más bien una tranquila recalibración. «Le pido disculpas», dijo Gemma de inmediato, retrocediendo, buscando las sábanas esparcidas por el suelo. No estaba mirando por dónde iba. «Yo tampoco», dijo él. Su voz era más grave de lo que esperaba. Mantuvo los ojos en las sábanas y su expresión profesionalmente neutra. Era dolorosamente consciente de que se suponía que debía ser invisible. «Eres nueva», dijo él. No era una pregunta. «Sí, señor. 2 semanas». Una pausa. «¿No eres de Nueva York?» Gemma casi se ríe. Su hija había dicho exactamente esas palabras. «No, señor. De Virginia Occidental». No dijo nada más. Ella recogió las últimas sábanas, hizo un pequeño gesto profesional con la cabeza y continuó por el pasillo. No miró hacia atrás, pero sintió su mirada sobre ella hasta que dobló la esquina. Después de ese día, algo cambió. No de forma dramática, no de forma obvia, no de una manera que pudiera señalar y nombrar.
Pero Gemma empezó a sentir la presencia de Jude en los lugares donde trabajaba. La biblioteca mientras quitaba el polvo de las estanterías, el pasillo mientras cambiaba las flores, el comedor mientras recogía la mesa. Él no hablaba. No la miraba directamente, pero estaba allí. Luego no estaba. Luego estaba allí de nuevo. Gemma no estaba segura de si se lo estaba imaginando. Se dijo a sí misma que sí. Se dijo que la casa no era tan grande y que encontrarse con alguien por accidente era normal. Se dijo muchas cosas razonables, y ninguna de ellas la convenció del todo. Esa noche, en su habitación, llamó a Phoebe. «Me topé con él hoy», dijo. «¿Con quién?» Silencio. «Oh, no. Oh, no, Gemma. No pasó nada. Fueron 30 segundos». Y Gemma se quedó en silencio por un momento. Me sujetó antes de que cayera. La voz de Phoebe se volvió cuidadosamente controlada. «Gemma Elliston, no lo hagas». «No estoy diciendo nada». «Bien, solo estoy aquí sentada siendo tu mejor amiga y no diciendo nada sobre el hecho de que entraste ahí para salvar a un hombre y ahora él te sujeta cuando te caes». «Phoebe, voy a colgar». Muy romántico. Colgó la llamada, pero se quedó allí mirando el techo mucho después. Y no estaba pensando en pruebas, ni en ladrillos sueltos, ni en viales sin etiqueta. Estaba pensando en esos pocos centímetros de distancia en el pasillo y en la mano que había sujetado su brazo antes de que cayera al suelo. Lo único que Gemma no había incluido en ninguno de sus cálculos era un intento de asesinato un miércoles por la tarde. Estaba en el jardín supuestamente podando arbustos, en realidad, vigilando la puerta trasera donde estaba programada una entrega cuando lo oyó. No un sonido fuerte, más bien un caos controlado desde la dirección del garaje. Luego, un grito. Luego, un sonido que no necesitaba traducción a ningún idioma. Disparos. En algún lugar del segundo piso, Nola había estado cantando. Gemma había oído ese canto cuando entró en el jardín, pequeño, claro e inocente, como solo cantan los niños cuando creen que nadie los escucha. El canto se detuvo en el instante en que sonó el primer disparo. El silencio que siguió fue más fuerte que los disparos. El primer disparo no vino del frente. Con los profesionales nunca lo hacía. Gemma se movía por el espacio abierto entre el garaje y el ala cuando la puerta lateral voló hacia afuera con un sonido que era menos una explosión y más una certeza controlada. 6 hombres, equipo táctico, deliberados. Ya habían hecho esto antes, y sabían exactamente cuánto tiempo tenían antes de que la seguridad interna de la casa respondiera. Lo que no habían previsto era a la mujer que se interponía entre ellos y el objetivo. 2 de los guardias de Jude cayeron rápido. Uno recibió un disparo en el hombro. El otro cayó al suelo antes de poder sacar su arma. Jude fue forzado contra la pared, 1 contra 3, y se mantuvo firme como lo hace un hombre verdaderamente peligroso. Pero los números simplemente no cuadraban. Gemma evaluó todo eso en aproximadamente 1 segundo. Luego, se movió. Salió del punto ciego, el ángulo que ninguno de los 3 vigilaba porque ¿por qué vigilarían a una empleada del hogar? Y golpeó al más cercano con todo lo que tenía. Sin aviso, sin dudar. Había crecido en lugares que le enseñaron que la persona que se anuncia primero, pierde. Y nunca había olvidado esa lección. Su codo conectó con el lado de su cuello, y él se fue de lado. Y ella ya estaba sobre el siguiente hombre antes de que el primero siquiera tocara el suelo. El segundo era más grande, y se giró rápido. Le agarró la muñeca, y ella lo guió, usando su agarre y su impulso, y ese medio segundo de confianza que él tomó de su tamaño en su contra.
Pivotó en la dirección que él no esperaba y le presentó la cara a la pared de la casa con suficiente fuerza como para dejar una marca en ambos. Cayó. El tercero tenía un cuchillo. Gemma cogió las tijeras de podar. Lo que sucedió a continuación duró unos 40 segundos, y no fue el tipo de cosa que aparecería en una escena de lucha coreografiada. Fue feo, cercano y brutalmente eficiente. El tipo de lucha que no provenía del entrenamiento, sino de años de saber exactamente cuánto daño puede soportar un cuerpo humano y exactamente dónde no puede. Le hicieron un corte en el brazo y no lo reconoció. Devolvió mucho más de lo que recibió. Para cuando la seguridad interna de Jude finalmente inundó el jardín, ya todo había terminado. Gemma estaba en medio de todo, con las tijeras de podar en la mano, respirando uniformemente. El corte en su brazo sangraba silenciosamente por la manga de su uniforme. Miró hacia una ventana del segundo piso. Nola estaba allí, su pequeño rostro detrás de la cortina, una mano apretando la tela, los ojos muy abiertos. Gemma levantó la mano ligeramente, solo un pequeño gesto. Está bien. Nola no apartó la mirada, pero su agarre en la cortina se aflojó un poco. Gemma miró los destrozos a su alrededor, miró las tijeras de podar en su mano y las dejó en el suelo. Luego miró a Jude Valentine. Él la miraba con una expresión que había abandonado por completo cualquier pretensión de compostura. No miedo, no exactamente confusión, sino algo que intentaba encontrar una categoría para lo que acababa de presenciar y se daba cuenta de que ninguna de las categorías disponibles era lo suficientemente grande. Gemma se ajustó el cuello de su uniforme con la mano ilesa. ¿Debo terminar con las sábanas del ala este? ¿O eso ya no es una prioridad?, preguntó. Silencio. Flynn Beckett, el jefe de seguridad, hizo un sonido que podría haber sido una risa. Se convirtió instantáneamente en una tos. Jude siguió mirándola durante un largo momento. Luego dijo muy bajo: «Entra». Su despacho era el tipo de habitación que te decía todo sobre un hombre sin que necesitara abrir la boca. Líneas limpias, nada extra. Cada objeto en el espacio se había ganado su lugar. Los libros habían sido leídos de verdad, no del tipo que se arregla por sus bonitas cubiertas. El escritorio había visto trabajo real. Una vieja mancha de tinta en una esquina de la madera. Un leve cerco de café que nadie se molestó en borrar. No había ninguna muestra de poder, solo la confianza tranquila y asentada de alguien que no necesitaba demostrar nada a la habitación en la que se sentaba. Gemma se quedó cerca de la puerta mientras él hablaba brevemente con Flynn Beckett en voz baja, que no pudo distinguir. Esperó con la paciencia de una mujer que había pasado su vida en habitaciones donde tenía que dejar que los hombres terminaran de hablar antes de que se le permitiera hablar a ella. Nunca le había molestado. La paciencia era solo estrategia con mejor postura. Cuando el equipo de seguridad se fue y la puerta se cerró, Jude se giró y la miró correctamente por primera vez desde el jardín. Cruzó la habitación, no hacia su escritorio, sino hacia ella. Se detuvo frente a ella y le miró el brazo, la manga oscura de sangre, el corte más largo de lo que el uniforme podía ocultar. Su expresión era controlada, pero no del todo. Extendió la mano y le subió la manga con cuidado. Gemma le dejó. Observó su rostro mientras él evaluaba la herida. «Siéntate», dijo él. «Estoy bien». Él la miró. Solo la miró. Gemma se sentó. Sacó una silla de detrás del escritorio y se sentó directamente frente a ella. Más cerca que la distancia profesional. Lo suficientemente cerca como para que ella fuera consciente de lo cerca que estaba. Y abrió un botiquín de primeros auxilios de un cajón del escritorio con la facilidad de un hombre que había tratado heridas antes y tenía sus propias opiniones sobre cómo debían ser tratadas. Trabajó en silencio.
Sus manos eran firmes, cuidadosas y minuciosas. El tipo de minuciosidad que se preocupa por hacerlo bien, no solo por terminarlo. Gemma observó la parte superior de su cabeza inclinada sobre su brazo y mantuvo su expresión neutra con el esfuerzo concentrado de alguien que realiza un considerable trabajo interno. Limpió el corte lentamente, con precisión. Aplicó antiséptico sin avisar, y ella no se inmutó. Él levantó la vista rápidamente cuando ella no reaccionó. Luego volvió al trabajo sin hablar. Pero ella vio que la comisura de su boca se movía ligeramente. En un momento dado, presionó la herida para cerrarla con más fuerza de la que ella esperaba, y ella no hizo ninguna mueca. Él levantó la vista. Algo pasó por sus ojos, rápido, profundo, innombrable. Luego volvió a terminar el trabajo. Cuando terminó, no le soltó el brazo de inmediato. Lo sostuvo. No con fuerza, no de forma exigente, solo sosteniéndolo como alguien sostiene algo que no está listo para dejar. Miró lo que había hecho. Luego levantó la vista. Tan cerca, tan en silencio. «Me quitaste un cuchillo», dijo él. «El cuchillo ya se estaba moviendo», dijo Gemma. «Solo lo redirigí». «Esa no es una distinción que cambie lo que significa», dijo él. Gemma no habló. Su mirada recorrió su rostro con la precisión que había notado antes. La forma en que miraba las cosas que intentaba entender, como si ella fuera un problema que sus marcos habituales no podían resolver, y eso le resultaba más interesante que irritante. «¿Quién eres, Gemma Elliston?», preguntó en voz baja. «Una mujer de negocios», dijo ella, «que creció en un lugar complicado». «Esa no es una respuesta». «Es la única que tengo ahora mismo», dijo ella. Él le sostuvo la mirada un instante más. Luego le soltó el brazo lentamente y se echó hacia atrás. La distancia profesional regresó. No fría, solo consciente, como una decisión que se toma en tiempo real. «Tendrás el resto del día libre», dijo. «No uses ese brazo». «Tengo sábanas», dijo ella. «Gemma». Su nombre en su boca no venía con un señorita. Aterrizó como siempre lo haría, como algo con peso. «Descansa», dijo. Ella se levantó, se bajó la manga, lo miró una vez más. Él ya la estaba mirando. Salió de la habitación. Dio exactamente 4 pasos por el pasillo antes de detenerse, inclinar la cabeza hacia el techo y tener una conversación interna muy seria consigo misma sobre la situación actual y lo que haría y no haría con ella. La conversación no fue del todo exitosa. La encontró en el jardín esa noche. No por accidente, no de paso. Vino a propósito. Lo supo por la forma en que se movió hacia ella, deliberadamente, por la forma en que se detuvo a su lado, deliberadamente, por la forma en que la miró, como si hubiera decidido algo antes de salir. Ella estaba sentada en el banco de piedra cerca del muro este. El jardín silencioso a su alrededor. Nueva York estaba haciendo algo con la última luz del día que hacía que todo pareciera temporalmente quieto. Se sentó a su lado, no lo suficientemente cerca como para ser impropio, lo suficientemente cerca como para que ella fuera consciente de lo cerca que estaba. Nadie habló durante un rato. El silencio era del tipo cómodo, del que se había construido entre ellos a partir de un pasillo y un corte, y unas manos más suaves de lo que tenían derecho a ser. Luego extendió la mano sin preguntar y tomó su brazo herido con cuidado. Miró el vendaje. Algo en el borde se había movido. Un día entero de trabajo lo había aflojado. Lo ajustó con lenta precisión, sus dedos exactos y sin prisa. Las mismas manos que la habían vendado esa mañana en su despacho.
No le soltó el brazo en el momento en que terminó. Se quedó mirando el vendaje un instante. Luego la miró a ella y dijo, «Yo no hago esto». Gemma lo miró, con el brazo todavía en su mano. «No me siento en jardines», dijo él. «No». Hizo una pausa. Luego empezó de nuevo con la cuidadosa precisión de un hombre que había pensado mucho en lo que quería decir y se daba cuenta de que las palabras no siempre obedecen. «No me fijo en la gente. No así. Me fijo en las amenazas. Me fijo en los problemas. Me fijo en las cosas que hay que manejar». Una pausa. Su pulgar se movió ligeramente sobre el brazo de ella. Solo ligeramente. «Me fijo en ti». El jardín estaba muy silencioso. «No te estoy pidiendo nada», dijo él rápidamente, limpiamente, como si necesitara que ella lo supiera antes de reaccionar. «No lo estoy haciendo. Esto no es una petición. Solo necesitaba decirlo en voz alta a alguien que debería saberlo». La miró directamente. «Tú deberías saberlo». Gemma le devolvió la mirada a este hombre que acababa de decir algo que claramente le había costado mucho y ahora se sentaba con la postura tranquila de alguien que había dejado algo y no iba a volver a recogerlo. La última luz seguía cambiando a su alrededor, extendiendo largas sombras sobre la piedra y el ladrillo y la mano que aún sostenía su brazo. Ella no respondió. No tenía por qué hacerlo. El silencio entre ellos contenía lo suficiente. Entonces Gemma se levantó primero. Él le soltó el brazo lentamente, de la misma manera que lo había hecho esa mañana en su despacho, como si soltarlo fuera una decisión que estaba tomando en lugar de un acto natural. Ella lo miró. Él levantó la vista y ella dijo en voz baja, casi más para sí misma que para él: «Por si sirve de algo, yo también me fijo en ti. Solo desearía no hacerlo». Luego se alejó. No miró hacia atrás. Si lo hubiera hecho, lo habría visto todavía sentado allí, mirando el espacio donde ella acababa de estar, con la expresión de un hombre al que le habían entregado algo que no sabía qué hacer con ello, pero sabía con absoluta certeza que no quería devolverlo. Jude Valentine se sentó solo en su jardín durante mucho tiempo después, hasta que la última luz desapareció por completo, y Nueva York pasó del atardecer a algo más oscuro y silencioso, hasta que el banco de piedra fue solo un banco, y el jardín fue solo un jardín, y sus palabras fueron solo palabras. Pero no eran solo palabras, y él lo sabía. Y eso, más que cualquier otra cosa que hubiera pasado ese día, incluso 6 hombres armados y 40 segundos de violencia y una empleada del hogar sosteniendo unas tijeras de podar, fue lo que lo mantuvo despierto esa noche. Los resultados llegaron 4 días después. El contacto de Phoebe, un amigo de alguien en el mundo de la investigación farmacéutica de Nueva York, había analizado la muestra y enviado un informe que Gemma leyó 2 veces. Luego dejó su teléfono y se quedó mirando la pared de su habitación del sótano durante un largo rato. El compuesto en el vial de Mónica no mataba rápidamente. Era lento, del tipo diseñado para parecer un deterioro gradual de la salud a lo largo de meses, eventualmente años. Imposible de detectar sin pruebas especializadas, lo suficientemente sofisticado como para que solo alguien con recursos serios pudiera haberlo comprado. Gemma se sentó con esa información todo el día. Se sentó con ella y pensó en Nola viendo a su padre beber su café cada mañana. Pensó en una niña de 7 años que había calculado que su padre nunca le creería y que, por lo tanto, había aceptado que algo terrible sucedería algún día y decidió que al menos una persona debería saber qué iba a ocurrir. Pensó en lo insoportable que es ser esa niña. Luego fue a buscar a Jude. Solicitó una reunión privada a través de la señora Hargrove,
lo que hizo que la jefa de las empleadas del hogar la mirara con una sorpresa tan profunda que Gemma casi pierde la compostura por completo. Una petición privada de un miembro del personal claramente no era algo que sucediera a menudo en la casa de los Valentine. La recibió en su despacho. Estaba de pie cuando ella entró, sin chaqueta, trabajando. La primera vez que lo veía parecer casi accesible. La observó con esa atención familiar e indescifrable. Gemma dejó los materiales sobre su escritorio. Las fotos, los resultados del laboratorio, las fechas y horas que había registrado durante 3 semanas. Lo presentó de la misma manera que había presentado propuestas de negocio toda su vida. Claro, completo, sin dramatismo. Luego dio un paso atrás y esperó. Él leyó en silencio, una página tras otra. Gemma observó su rostro y se mantuvo sereno durante la mayor parte. Esa expresión de puerta cerrada que no dejaba escapar nada. Luego llegó a los resultados del laboratorio. Los leyó una vez. Los leyó de nuevo. La calidad del silencio en la habitación cambió. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó sin levantar la vista. Desde la noche de la gala, dijo ella. Necesitaba estar segura antes de traértelo. Ahora él levantó la vista. ¿Llevas aquí 3 semanas? ¿Sí? ¿Solicitaste trabajo en esta casa hace 3 semanas? Una pausa. Sí. Sus ojos recorrieron su rostro con la precisión de alguien que la desmonta pieza por pieza. No viniste aquí como empleada, dijo. No era una pregunta. Gemma sabía que este momento llegaría. Se había preparado para ello. Le sostuvo la mirada y dijo, no, no lo hice. Entonces, ¿por qué viniste? Gemma pensó en Nola en la gala. El vestido blanco, los botones plateados, sus pies sin llegar al suelo, el peso en esos pequeños ojos. Tu hija me lo contó en la gala, dijo. No pedía ayuda. Solo necesitaba que alguien lo supiera, pero yo no podía saberlo. La habitación estaba muy silenciosa. Jude dejó los papeles lentamente. Los miró durante un largo momento. Luego miró a Gemma con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Algo que se había deslizado más allá de la puerta sellada hacia un lugar mucho menos protegido. Nola se lo contó a una extraña, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Me dijo que intentó decírtelo, dijo Gemma con cuidado, que no la creerías. Algo parpadeó en su rostro, agudo y breve. Gemma no apartó la mirada. Tenía razón en que no lo habría hecho, dijo él. La admisión pareció costarle algo. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego se enderezó. La expresión serena regresó, pero ahora se asentaba de manera diferente, descansando sobre algo vivo y doliente debajo. Necesitarás abandonar la finca esta noche por tu propia seguridad. Lo que suceda a continuación no será... Hizo una pausa. Adecuado para alguien no involucrado. Entiendo, dijo Gemma. Estaba casi en la puerta cuando él dijo, Señorita Elliston. Ella se volvió. Gracias, dijo él. Simple, directo, como habla un hombre cuando quiere decir cada sílaba. Gemma asintió una vez y se fue. Hizo las maletas en 1 hora. Sorprendentemente, 3 semanas podían volver a doblarse en una maleta tan rápido cuando trabajaba eficientemente. El uniforme estaba pulcramente doblado y dejado sobre la cama. Algunas cosas personales fueron a su bolso. Su teléfono, su cargador, el pequeño cuaderno que había usado para notas, ahora vacío porque todo estaba en el escritorio de Jude Valentine. Bajaba por el pasillo hacia la salida del personal cuando oyó unos pasos pequeños y rápidos detrás de ella. Se giró. Nola, en pijama, con el pelo suelto,
de pie en el pasillo, y mirando la bolsa en la mano de Gemma con una expresión que se esforzaba mucho por controlar, y que estaba perdiendo por segundos. Esta no era la Nola de la gala. No la Nola que se había cruzado con Gemma en los pasillos durante 3 semanas sin un solo parpadeo equivocado. No la niña estratégica y serena con ojos demasiado viejos para su rostro que había dejado mensajes codificados sobre un ladrillo suelto en el jardín. Esta era solo una niña pequeña viendo a alguien que le importaba hacer las maletas y marcharse. «¿Te vas?», dijo Nola. «Sí, cariño», dijo Gemma. Algo se quebró en el rostro de Nola ante esa palabra. Solo un poco, lo justo. Porque cariño no era una palabra que el personal usara para la hija del jefe. Era una palabra que la gente usaba cuando le importaba. Y Nola notó la diferencia inmediatamente, y esa diferencia casi la rompe. «¿Por lo que encontraste?», preguntó Nola. «Porque mi trabajo aquí ha terminado». «Pero…». Nola se detuvo. Empezó de nuevo. «¿Tiene que terminar?». Gemma se arrodilló al nivel de la niña. Nola la miró con ojos que hacían un trabajo aterrador por mantenerse secos. «Hiciste algo increíblemente valiente», dijo Gemma en voz baja. «Salvaste la vida de tu padre, Nola. Tú lo hiciste». «Lo hicimos», dijo Nola, feroz e inmediata. Gemma sintió esa frase en su pecho como algo físico. Abrió los brazos. Nola se metió en ellos y la abrazó con una fuerza completamente desproporcionada para su tamaño. Con los brazos entrelazados, la cara apretada contra el hombro de Gemma, aferrándose como se aferran los niños cuando entienden que soltarlo lo hace real. Gemma la abrazó de vuelta, sin prisa, sin apartarla suavemente. Dejó que Nola se aferrara todo el tiempo que necesitara. Cuando Nola finalmente se apartó, sus ojos brillaban, pero su barbilla estaba levantada. Se alisó la parte superior del pijama, recomponiéndose en algo cercano a su compostura habitual. Tenía 7 años y estaba desconsolada de una manera que se sentía insoportable. «¿Me llamarás?», preguntó Nola. «Sí», dijo Gemma sin dudar. «¿Lo prometes?». «Nola Valentine, lo prometo». Nola asintió una vez, aceptándolo. Luego miró a Gemma muy seriamente y dijo: «Deberías saber que mi padre entró en 8 habitaciones en las que estabas trabajando esta semana. Las conté». Gemma parpadeó. «¿Las contaste?». «8», confirmó Nola. «Por si esa información te es útil». Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su habitación, con la barbilla aún levantada y sus pequeños hombros muy rectos. Y Gemma se quedó en ese pasillo sosteniendo su bolso y sintió 8 cosas diferentes a la vez. Oyó un sonido, levantó la vista. Jude estaba al final del pasillo. Claramente había estado allí durante parte de la conversación. La miró a través de la distancia, sereno, controlado. Luego observó la espalda de Nola mientras se alejaba con una expresión que Gemma nunca antes había visto en su rostro. Suave, rota y orgullosa, todo a la vez. Luego volvió a mirar a Gemma. No dijo nada. Ella no dijo nada. Salió por la puerta. Fuera de la verja en Nueva York llovía. No tenía paraguas. Dio 5 pasos antes de oír la verja abrirse detrás de ella. No era Jude, era Flynn Beckett, sosteniendo un paraguas, saliendo y ofreciéndoselo. «De parte del señor Valentine», dijo Flynn. Un instante de silencio. Dijo que la lluvia no va a parar esta noche. Gemma cogió el paraguas. Miró hacia la ventana del despacho del segundo piso. La luz seguía encendida. Una figura estaba de pie detrás de la cortina. Abrió el paraguas, se adentró en la lluvia y se alejó sin mirar atrás. Pero sujetó el paraguas con más fuerza de la que nadie necesita para sujetar un paraguas. No durmió esa noche.
Gemma había dejado la casa 2 horas antes. La casa estaba silenciosa de la manera en que las casas se quedan silenciosas después de que algo importante ha pasado por ellas. No exactamente vacía, solo más suave. Jude se sentó en su despacho con los documentos extendidos sobre su escritorio. Las fotos, los resultados del laboratorio, las fechas y horas escritas con la cuidadosa letra de Gemma durante 3 semanas. Los había leído una vez mientras ella los presentaba. Los leyó de nuevo después de que ella se fuera. Luego, una tercera vez. No porque no la creyera, sino porque se estaba dando tiempo para sentir lo que necesitaba sentir antes de hacer lo que tenía que hacer. 3 años. Se quedó mirando los resultados del laboratorio, el nombre del compuesto, la cronología. 4 meses. Calculó en silencio de la misma manera que calculaba todo. 4 meses de mañanas, 4 meses de café aceptado de manos en las que había confiado completamente. Pensó en lo lejos que habría llegado si Gemma no hubiera venido. ¿Cuántos meses más antes de que el daño se volviera irreversible? Antes de que los médicos empezaran a buscar explicaciones que Mónica ya había preparado. Habría estado enfermo, luego más enfermo, luego confiando en la mujer a su lado para manejar todo mientras él no podía. Entregándole todo lo que había construido, pieza por pieza, porque estaba demasiado débil para sostenerlo, y ella estaba allí, y él la amaba. Ese era el plan. Se sentó con ese pensamiento durante mucho tiempo. Luego pensó en Nola. Lo había visto. Podía admitirlo ahora, en la tranquilidad de su despacho sin que nadie lo viera. Había visto a su hija apartarse de Mónica en el primer año, la forma en que Nola se callaba cuando Mónica entraba en una habitación, la forma en que dejó de llevar sus dibujos a la mesa de la cena cuando Mónica se sentaba allí. La forma en que elegía el rincón más alejado y observaba con esos ojos antiguos, cuidadosa en lugar de participar. Se dijo a sí mismo que era adaptación, que los niños necesitaban tiempo, que Nola había estado sola con él demasiado tiempo y que compartir su atención le parecía amenazante. Había sido paciente al respecto, como era paciente con todo, en silencio, deliberadamente, dándole espacio para que se resolviera. Lo que no le había dicho a nadie era que la propuesta de matrimonio había estado cerca, muy cerca. Había mirado a Mónica Ashford y había visto a alguien encantador, estable, presente. Pero había estado esperando una cosa, no un sentimiento, no un momento, no el restaurante adecuado o la noche adecuada. Había estado esperando que Nola eligiera a Mónica, porque los instintos de Nola nunca se equivocaban, porque Nola veía cosas que los adultos tardaban años en entender, porque si algo le pasaba a él y en su mundo, algo siempre podía pasar. Necesitaba saber que la mujer con la que dejaba a su hija había sido elegida primero por su hija. Nola nunca había elegido a Mónica, y él había seguido esperando, siguiendo diciéndose a sí mismo que le diera más tiempo, un poco más de tiempo. Nola se adaptaría. Los niños se adaptan. Y Mónica, que había sido paciente durante 3 años y había malinterpretado su cautela como vacilación, su espera como rechazo, había decidido hace 4 meses que no iba a esperar más. No sabía que ya había ganado. Había envenenado a un hombre que estaba a punto de decir que sí. Jude se quedó mirando los papeles durante mucho tiempo. Luego hizo una llamada. Corta, silenciosa, 3 frases. Colgó la llamada, dejó su teléfono y se sentó en silencio durante otra hora. A medianoche, se levantó, se ajustó la chaqueta y caminó por el pasillo hasta la habitación de ella. Llamó una vez, una pausa, movimiento. La puerta se abrió. Mónica estaba en el umbral con una bata, el pelo suelto. Lo miró con la calidez que siempre le ofrecía, real en su entrega, diseñada en su estructura.
3 años de mañanas y noches y conversaciones e intimidad privada. Una vida compartida. Había mirado esa calidez y la había creído por completo. La miró ahora y no sintió más que agotamiento. «Ven conmigo», dijo. Ella lo siguió a su despacho sin preguntar por qué. Se sentó frente a su escritorio con la facilidad de alguien que se había sentado allí muchas veces antes, cómoda, sin defensas. No tenía ninguna razón para ser de otra manera. Entonces vio los documentos. Sus ojos los recorrieron. Primero la foto, su mano, el vial, la bandeja de café, las fechas y horas que reconoció porque había estado allí para todo. Luego, los resultados del laboratorio. Luego la letra de Gemma. 3 semanas de cuidadosa observación. Jude observó el rostro de Mónica mientras leía. Vio cómo la calidez se reorganizaba en algo más. Aún serena, porque ella siempre estaba serena. Esa era una de las cosas que una vez había admirado. Pero bajo la compostura, algo cambió. La confianza de una mujer que había entrado creyendo que podía manejar cualquier cosa se encontraba con la realidad de documentos que no dejaban nada que manejar. Ella levantó la vista. Lo que había debajo no era culpa. Era irritación. La irritación de un plan de 3 años, arruinado por una niña de 7 años y una chica de Virginia Occidental que había venido a Nueva York a vender joyas. Jude estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Nueva York afuera, la ciudad haciendo sus cosas indiferentes de medianoche mientras esta habitación contenía su propio final privado. «Dime por qué», dijo. «No sé lo que hiciste. No, ¿cómo pudiste? Solo dime por qué». La pregunta más simple, la que le daba la oportunidad de decir algo real por primera vez desde que había entrado en su vida. La habitación estaba muy silenciosa. Ella no habló. Jude esperó. Era paciente cuando tenía que serlo. Lo había aprendido pronto y a fondo. Aún nada. Se apartó de la ventana y la miró al otro lado de la habitación. «Estabas tardando demasiado», dijo ella. Simple, plano, la voz tranquila de alguien que ya no tenía motivos para actuar. Había dado 3 años. Me había posicionado. Había hecho todo correctamente. Y tú seguías esperando y esperando. Y no sabía que estabas esperando. Y pensé... Hizo una pausa. Pensé que nunca me ibas a elegir. Que me mantenías cerca sin intención. Que iba a perder todo por lo que había trabajado. Así que decidí asegurarme de que, aunque no me eligieras, seguirías necesitándome. Jude no habló. La miró fijamente al otro lado de la habitación, a esta mujer que había construido todo un plan sobre una suposición equivocada desde el principio. «Iba a pedirte matrimonio», dijo en voz baja. Mónica levantó la vista. Algo brilló en su rostro, agudo, inmediato y completamente real. Lo primero real que había visto en ella en toda la noche. No culpa, no arrepentimiento. La expresión de alguien que recibe información 4 meses demasiado tarde para cambiar nada. «Estaba esperando a Nola», dijo Jude. «Necesitaba que ella te eligiera primero porque mi hija está antes que todo, antes que la organización, antes que lo que yo quiero, antes que nada. Si algo me pasara, necesitaba saber que estaría a salvo contigo». Miró a Mónica directamente. Todavía estaba esperando. Todavía le estaba dando tiempo. Estaba a 2 pasos de decir que sí. La habitación quedó completamente inmóvil. «Nunca me eligió», susurró Mónica, casi para sí misma. «No», dijo Jude. «No lo hizo. Lo intenté». «No lo suficiente», dijo él. «Simple, no cruel, solo cierto. Nola no es difícil de querer. Nunca lo ha sido. Solo necesitaba que alguien la eligiera a ella primero antes de que ella los eligiera a ellos.
Siempre estabas esperando que ella viniera a ti. Ella siempre estaba esperando que tú vinieras a ella. Una pausa. Nadie vino. Mónica lo miró fijamente durante un largo rato mientras todo el peso caía de golpe. 3 años, 4 meses. Un plan construido sobre una suposición equivocada. Una propuesta que había estado cerca. Una niña que solo necesitaba ser elegida primero. Todo. Perdido por nada. «Puedes irte ahora», dijo Jude, su voz ligera y perfectamente uniforme. Sin ira, sin actuación, solo la finalidad absoluta de un hombre que había decidido antes de llamar a su puerta y que había venido él mismo en lugar de enviar a alguien más porque una vez la había amado. Y ella merecía escuchar la verdad directamente de él, aunque la verdad llegara demasiado tarde para que cualquiera de los dos pudiera hacer algo al respecto. La puerta detrás de ella estaba abierta ahora. 2 de los hombres de Flynn esperaban. Mónica los miró, luego volvió a mirar a Jude junto a la ventana, su cuerpo ya medio girado. Entendió lo que significaba irte esa noche. Sin negociación, sin escena, sin una versión que terminara de manera diferente. Se levantó lentamente, se alisó la bata, la compostura regresando una última vez. No por él, no por la situación, solo porque era lo último que tenía que todavía le pertenecía por completo. Lo miró una vez más. Él se volvió hacia la ventana. Ella se fue. La puerta se cerró. Jude Valentine se quedó solo junto a la ventana del despacho. Nueva York afuera, los papeles sobre el escritorio detrás de él, la quietud de una casa que acababa de volverse más pequeña, más limpia y más vacía, todo a la vez. Y cuando la señora Hargrove trajo el café a las 7 de la mañana y lo dejó a su lado con su habitual eficiencia y silencio, él lo cogió y bebió, y por primera vez en 4 meses, no sabía a nada más que a café. El aeropuerto fue idea de Nola. Gemma lo supo a las 6 de la mañana, cuando la señora Hargrove llamó a la puerta de su hotel, lo cual ya era bastante alarmante por sí solo, y anunció con la expresión de una mujer que da una noticia que no se había ofrecido a dar, que un coche la esperaba abajo en el vestíbulo. ¿Un coche?, dijo Gemma. Sí. Enviado por el señor Valentine, dijo la señora Hargrove. La señorita Nola lo solicitó. Una pausa. La expresión de la ama de llaves cambió casi imperceptiblemente. Fue bastante insistente. Gemma se quedó mirando el techo. Luego fue a vestirse. En el coche estaba Nola con un abrigo sobre su uniforme escolar, totalmente preparada para llegar tarde a la escuela y claramente en perfecta paz con esa decisión. Y Jude en el asiento delantero se giró para mirar a Gemma cuando subió con una expresión que decía que estaba allí en contra de su buen juicio y enteramente porque una niña de 7 años no le había dado otra opción viable. «Ella quería venir», dijo él. «He oído», dijo Gemma. «Yo quiero venir», corrigió Nola desde el lado de Gemma, deslizando su pequeña mano en la de Gemma sin preámbulos. Hay una diferencia. El trayecto a JFK duró 40 minutos. Nola habló durante 38 de ellos sobre la escuela, sobre una niña llamada Hazel que era molesta por razones detalladas y específicas, sobre un libro que estaba leyendo, sobre si Gemma había estado alguna vez en Vermont porque había oído que era hermoso y que Gemma debería ir algún día. Nola sostuvo la mano de Gemma todo el camino y de vez en cuando dejaba de hablar a mitad de frase y apretaba los dedos de Gemma y luego seguía. Jude se sentó delante y dijo muy poco, pero 2 veces Gemma lo sorprendió mirándolos por el espejo retrovisor. No apartó la vista cuando ella lo pilló. En el aeropuerto, caminó con ellas hasta las salidas, hasta donde pudo llegar. A su alrededor, Nueva York se movía con su eficiente ritmo matutino.
Vuelos anunciados, carritos rodando, gente saludándose y despidiéndose en el bucle infinito en el que funcionan los aeropuertos. Nola había estado bien en el coche. Había estado bien caminando por la terminal. Había estado muy ocupada estando bien. Dejó de estar bien a unos 4 metros de la puerta de embarque. Al principio fue sutil. Sus pasos se ralentizaron. Su mano se apretó alrededor de la de Gemma. Luego dejó de caminar por completo. Gemma se detuvo con ella. Jude se detuvo un paso por detrás. Nola miró la puerta de embarque. Miró a Gemma. Miró la puerta de embarque de nuevo. «No quiero que te vayas», dijo. Sin prefacios, sin una capa de compostura envolviéndolo. Solo la verdad cruda y descubierta de una niña que se había quedado sin la energía que se necesita para gestionar sus propios sentimientos. Gemma se arrodilló. «Lo sé, cariño». «Entonces, ¿por qué te vas?» «Porque tengo que hacerlo. Por ahora». «Por ahora», repitió Nola, probando el peso de esas 2 palabras. «Por ahora», confirmó Gemma. Nola la miró fijamente durante un largo momento. Luego dio un paso adelante y rodeó la cintura de Gemma con ambos brazos y apretó su cara contra el abrigo de Gemma. Y esta vez no intentó ser serena en absoluto. Sus hombros temblaron una vez. Solo una vez. Luego se aferró con fuerza. Gemma la abrazó. Suavemente apartó a Nola. La miró directamente a los ojos. «Te voy a llamar esta noche, en cuanto aterrice». «Lo prometiste», dijo Nola. «Lo prometí». Nola se secó la cara con el dorso de la mano, se enderezó, y esa extraordinaria compostura se recompuso de nuevo, pieza por pieza, justo delante de los ojos de Gemma. «Vale», dijo en voz baja. Gemma se levantó, miró a Jude. Él le devolvió la mirada, con la mandíbula apretada, las manos en los bolsillos, la compostura trabajando muy duro. Y Gemma pudo ver exactamente contra qué estaba luchando. Parecía un hombre con algo que decir que decidió que no lo diría, porque había dicho algo una vez en el jardín y ella no le había dado una respuesta, y él no era el tipo de hombre que se repetía. «Gracias», dijo ella. «Por el coche». «Dale las gracias a Nola», dijo él. Su voz era uniforme. Sus ojos no. Gemma asintió, cogió su maleta y se giró hacia la puerta de embarque. «Gemma». Ella se volvió. Era la segunda vez que usaba su nombre sin el señorita. Aterrizó de manera diferente a como estaba preparada. Él la miró a través del espacio entre ellos. A su alrededor, Nueva York bullía y se apresuraba. Y un vuelo a Virginia Occidental estaba llamando para el embarque final. «Vuelve», dijo él, suave, simple. No exactamente una petición, no exactamente una orden, algo intermedio, enteramente propio. Gemma lo miró durante un largo momento. Luego se giró y cruzó la puerta de embarque. No se permitió mirar atrás, pero estaba sonriendo. Llamó a Nola a las 11 de la noche, hora de Virginia Occidental, que eran las 11 de la noche, hora de Nueva York. Lo que significaba que Nola se había quedado despierta esperando, algo que Nola negó con una determinación completamente poco convincente. «No estaba esperando», dijo Nola. «Claro que no», dijo Gemma. «Simplemente estaba despierta a las 11 en una noche de escuela». «Soy una persona nocturna», dijo Nola. «Puede que haya puesto una alarma», admitió. Gemma se rió, una risa cálida y real, llenando su pequeño apartamento de Virginia Occidental con un sonido que parecía pertenecer también a otro lugar. «Ahora, ¿cómo está tu padre?» Una pequeña pausa. «Cenó solo», dijo Nola. «Lo hace a veces, pero esta noche estaba mirando mucho su teléfono». «Probablemente trabajo», dijo Gemma. «Probablemente»,
dijo Nola con una voz que dejaba claro que no se lo creía ni por un segundo. Hablaron durante una hora sobre Virginia Occidental, sobre la que Nola tenía preguntas específicas e investigadas que sugerían que había pasado parte del día investigando la geografía de los Apalaches por su cuenta. Sobre la escuela y la situación actual con Hazel, que aparentemente había hecho algo imperdonable relacionado con un escritorio compartido y una caja de lápices de colores que Nola consideraba propiedad privada. Y se negó a debatir sobre joyería. Nola quería saber cómo funcionaba el negocio, y Gemma se lo explicó. Y Nola escuchó con la atención concentrada de alguien que almacena información para usarla más tarde. Antes de colgar, Nola dijo casualmente como si fuera un pensamiento pasajero. Mi padre quiere saber si llegaste bien. Puedes decirle que sí, dijo Gemma. Podrías decírselo tú misma, dijo Nola. Podría darte su número. Silencio. Nola Valentine, dijo Gemma. Solo digo que está disponible, dijo Nola inocentemente. Buenas noches, Nola. Buenas noches, Gemma. Le diré que dijiste que llegaste bien. La llamada terminó. Gemma se sentó en su apartamento, sonriendo a su teléfono. 3 minutos después, llegó un mensaje de un número desconocido de Nueva York. Me alegro de que llegaras bien. Gemma lo miró al techo, luego volvió a mirar el mensaje. Escribió: Tu hija te delató inmediatamente. La respuesta llegó rápido. Se suponía que debía ser sutil. Tiene 7 años. Normalmente es mejor que esto. Gemma se rió. Dejó el teléfono. Lo cogió de nuevo. ¿Cómo estás?, escribió. Una pausa más larga esta vez. Más tranquilo de lo que esperaba. Gemma leyó eso 2 veces. Dejó el teléfono. Lo cogió. Nola dice que miraste mucho tu teléfono en la cena. Voy a tener una conversación con Nola sobre los protocolos de recopilación de inteligencia. Gemma se rió a carcajadas en su apartamento vacío. Escribió: Tiene un don. No la desanimes. Otra pausa. Me preguntó esta noche si Virginia Occidental está lejos. La mano de Gemma se detuvo en el teléfono. ¿Qué le dijiste?, escribió. Le dije que depende de si quieres llegar allí. Gemma se sentó con esa frase durante mucho tiempo. Fuera de su ventana, Virginia Occidental hacía lo que Virginia Occidental siempre hacía. Silenciosa, oscura y enteramente ella misma. Había construido su vida aquí. Conocía cada sonido. Nunca le había parecido pequeña. Esa noche sentía que tenía bordes. Las videollamadas se convirtieron en algo fijo. No oficialmente programadas, no discutidas ni arregladas. Simplemente empezaron a suceder. Nola llamaba con un horario, con la fiabilidad de una niña de 7 años que había decidido que esto era ahora una parte permanente de su vida y no aceptaría más discusiones al respecto. Llamaba desde su dormitorio, desde el jardín de la casa, una vez memorablemente desde debajo de su escritorio durante lo que describió como una lección muy aburrida que estaba segura de que Gemma estaría de acuerdo en que no requería toda su atención. Gemma se había tapado la boca con la mano y temblaba de risa silenciosa, mientras Nola susurraba exactamente por qué la historia de Estados Unidos, tal como la enseñaba su profesor actual, era un crimen contra el concepto de interesante. Jude aparecía en las llamadas a veces, no siempre, pero a veces Nola entraba en la habitación donde él estaba sentado y simplemente no volvía a salir. Y gradualmente se hizo visible en el fondo, trabajando, leyendo, ocasionalmente levantando los ojos a la pantalla, con esa atención tranquila que Gemma estaba aprendiendo a leer con más fluidez de lo que nunca había planeado. Phoebe tenía opiniones sobre todo ello. Tienes un horario de videollamadas fijo con una familia criminal de Nueva York, dijo Phoebe una noche,
apareciendo sin ser invitada en la puerta del despacho de Gemma. «Tengo una llamada fija con Nola», dijo Gemma sin levantar la vista de su trabajo. «Y su padre simplemente está allí. Él vive allí, Phoebe». Era mucho después de medianoche cuando sonó su teléfono. No el número de Nola, el otro. Gemma lo vio sonar 2 veces, luego contestó. «Estás despierta», dijo Jude. «Estás llamando», dijo ella. Una pausa, del tipo que contenía algo dentro. No podía dormir. Gemma se incorporó lentamente. Afuera, Virginia Occidental hacía sus cosas de medianoche. Grillos, una ligera brisa, un silencio tan grande que era casi un sonido. No habló y dejó que él encontrara el camino hacia lo que le había hecho llamarla directamente esa noche, en lugar de dejar que Nola fuera el puente como solía hacer. «¿Cómo estás?», preguntó. Una pregunta simple, no una forma simple de preguntar. «Estoy bien», dijo ella. «Hice la cena esta noche. De hecho, vino Travis, el hijo de mi vecina. Me ayudó con las compras y se quedó a comer». Silencio. «¿Quién es Travis?», dijo Jude. No era una pregunta, una frase que llegó completamente formada. «Un amigo», dijo Gemma, viendo hacia dónde iba esto. «Un amigo», repitió él. Cocina bastante bien, de hecho. Hizo pan de maíz desde cero». «¿Y hay un hombre en tu vida?», preguntó Jude. Gemma hizo una pausa lo suficientemente larga. «Sí», dijo. El silencio que siguió no fue cómodo. «¿Cuál es su nombre completo?», dijo Jude. «No, ¿hablas en serio?». «No, oh, ya veo. No nada razonable. Solo el nombre completo, inmediato, plano, como si ya hubiera empezado a recopilar información». «Travis», dijo Gemma, dejando que se desarrollara. «Travis», repitió él lentamente, como si lo estuviera archivando en algún lugar. «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas con él?». Su voz era uniforme, perfectamente uniforme. De alguna manera, eso era más alarmante que la ira. Gemma había pasado suficiente tiempo con este hombre para saber que su quietud nunca estaba vacía. Era presión sin un lugar a donde ir todavía. «Un tiempo», dijo ella. «Un tiempo», repitió él. Luego nada, solo su respiración. Podía sentirlo al otro lado, sin decir lo que estaba pensando. Y lo que estaba pensando era ruidoso. «¿Está ahí?», dijo Jude. «No, pero viene». «¿Viene a tu casa, Gemma?». «¿Por qué necesita saberse eso?». «Necesita saberse», dijo él. Aún uniforme, aún controlado. Pero ahora había algo debajo, algo con garras. «Necesito saber si hay un hombre entrando en tu casa, cocinando en tu cocina, sentándose donde yo aún no me he sentado. Necesito saber eso». Gemma se quedó mirando la pared. «Eso no es algo razonable que necesites saber», dijo con cuidado. «Lo sé», dijo él. «Sé que no lo es. Sé que no tengo derecho a ello. Sé que no me debes nada y no te he dado ninguna razón para ello». Hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era más grave, más áspera. «Te llamé a medianoche, Gemma, un viernes, porque no podía estar en esta casa una hora más sin oír tu voz. Ahí es donde estoy. Eso es lo que me has hecho y no...». Se detuvo. «No sé qué hacer con eso». Gemma no habló. «No comparto», dijo en voz baja. «Quiero que lo sepas. Suene como suene, por irrazonable que sea, no comparto y no espero bien, y soy consciente de que no estoy siendo racional ahora mismo, pero te llamé a medianoche un viernes, así que la racionalidad claramente ya ha abandonado el edificio». «Jude», dijo Gemma. «Voy a Virginia Occidental», dijo él. Gemma parpadeó. «¿Qué?». «4 semanas es demasiado tiempo», dijo simplemente. «Iré a ti».
No puedes simplemente... Viajo por negocios regularmente. Virginia Occidental es un destino viable. No tienes negocios en Virginia Occidental. Podría encontrar algunos, dijo. Perfectamente tranquilo, perfectamente serio. Soy ingenioso. Jude Valentine. Dime que no hay nadie, dijo. Bajo, directo, casi desesperado, bajo el control. Solo dímelo. Travis tiene 14 años, dijo Gemma. Es el hijo de mi vecina. Vino después de la escuela para ayudar con las compras y se quedó a cenar porque su madre trabaja hasta tarde. No hay novio. La exhalación que llegó a través del teléfono fue larga y completamente incontenible. El sonido de un hombre dejando algo muy pesado. 14, dijo él. 14, confirmó Gemma. Otro silencio. Estaba a punto de volar a Virginia Occidental, dijo. Sé que lo estabas. Esta noche. Lo sé. Eso habría sido una locura, dijo Gemma. Sí. Luego, más suave. Todavía quiero. Silencio. Luego Gemma preguntó en voz baja. ¿Qué pasó con tu prometida, la mujer de la gala? El silencio en su lado cambió completamente de calidad. Se ha ido, dijo él. Sé que se ha ido, dijo Gemma suavemente. Te pregunto qué pasó. ¿Cómo la conociste? ¿Qué pensabas que tenías? Una larga pausa. Gemma pudo sentir que estaba decidiendo. Hace 3 años, dijo al fin. Un evento de caridad. Era todo lo que parecía correcto desde fuera. Elegante, paciente. Su voz cambió, aplanándose ligeramente. La amaba, o amaba lo que pensaba que era. Para cuando entendí que eran cosas diferentes. Hizo una pausa. ¿Sabes cómo terminó eso? Sí, lo sé, dijo Gemma en voz baja. El silencio se instaló entre ellos, cómodo esta vez, del tipo que no necesitaba ser llenado. Busqué Virginia Occidental hoy, dijo él. Gemma parpadeó. ¿Qué? El estado, la distancia, el viaje en coche. Una pausa. 8 horas desde Nueva York. Jude. Lo he buscado 4 veces esta semana, dijo simplemente, sin actuación a su alrededor. Por si decides no volver, por si crees que la distancia es una solución. Otra pausa. Quiero que sepas que no lo es. 8 horas no es nada. 21 horas en avión a cualquier parte del mundo no es nada. Quiero que sepas eso antes de que tomes cualquier decisión sobre huir. Gemma se quedó completamente quieta en su apartamento de Virginia Occidental. No estoy huyendo, dijo en voz baja. Bien, dijo él. Luego, más bajo. Vuelve antes, no por Nola, por mí. Vuelve por mí. No me gusta esta distancia. No me gusta no saber si has comido. No me gusta que alguien más esté en el mismo estado que tú y yo no. No me gusta nada de eso. Jude Valentine, dijo Gemma en voz baja. Lo sé, dijo él. Sé cómo suena eso. Suena como que estás en problemas, dijo ella. Una larga pausa. Sí, dijo simplemente. Lo estoy. Gemma se quedó mirando el techo, el portátil abierto sobre la mesa, la pestaña del vuelo todavía detrás de sus archivos de trabajo. Nueva York, a 4 semanas. Buenas noches, Jude, dijo. Una pausa, como si no quisiera ser él quien terminara. Buenas noches, Gemma, dijo al fin. Colgó la llamada, se sentó en silencio durante un largo rato. Luego giró el portátil, abrió la pestaña del vuelo. 4 semanas le devolvían la mirada. Lo cambió a 10 días, cerró el portátil, sonrió al techo.
Phoebe iba a tener opiniones sobre esto. No le importaba ni un poco. Se lo dijo a Nola en la siguiente llamada. Había planeado ser normal al respecto, mencionarlo de pasada, mantenerlo simple, gestionar las expectativas de una niña de 7 años con cuidado. Dijo, «Voy de visita en 10 días». Y Nola gritó. No un grito de miedo, un grito puro e incontenible de alegría, completamente indigno. El tipo de sonido que hizo que Jude Valentine entrara por la puerta en unos 2 segundos, su expresión aguda y vigilante colapsando en algo entre alivio y confusión cuando vio a Nola saltando en la cama. «Gemma viene, Gemma viene, Gemma viene». «Nola», dijo él, 10 días. «He oído», dijo él. Miró la pantalla, miró a Gemma, tratando de no reír. Algo se movió en su rostro, cálido e involuntario. Llegó y casi se fue de nuevo. «Casi. 10 días», dijo él. «10 días», confirmó Gemma. Se miraron a través de la pantalla entre Nueva York y Virginia Occidental, mientras Nola saltaba en la cama detrás de él, cantando el nombre de Gemma como una canción de victoria. «Haré que preparen la habitación de invitados», dijo él. «Gracias». Una pausa. «Nola ya ha planeado un itinerario para tu visita». «Por supuesto que lo ha hecho. Tiene 15 páginas». Gemma se mordió el labio. «15». «Es minuciosa», dijo él. Y ahí estaba de nuevo. Esa calidez involuntaria, silenciosa y real. La suavidad debajo que Gemma sospechaba que muy pocas personas en su mundo llegaban a ver. Gemma observó a este hombre a través de la pantalla, a través de la distancia, y sintió con absoluta claridad la cosa que no había nombrado del todo, desde un pasillo y un corte y unas manos más suaves de lo que tenían derecho a ser. 10 días no es mucho tiempo, dijo ella. Él le sostuvo la mirada. No, dijo él. No lo es. Nadie dijo lo que eso significaba. Nadie lo necesitaba. Detrás de él, Nola había dejado de saltar y estaba mirando la pantalla con la concentración silenciosa de una niña que entendía mucho más de lo que nadie le daba crédito. Captó los ojos de Gemma a través de la pantalla y sonrió. Una rara y repentina sonrisa que transformó todo su rostro. Gemma le devolvió la sonrisa. 10 días, no mucho tiempo. Pero Nola solo había necesitado 4 minutos en una gala para cambiarlo todo. Gemma Elliston había aprendido la lección de no subestimar los cortos periodos de tiempo. Y esa era probablemente la lección que esta historia quería dejar atrás. Que a veces solo se necesita un momento valiente de un niño para salvar una vida. Que la bondad no necesita una gran razón. Solo necesita una persona que no pueda apartar la vista una vez que ha visto la verdad. Que el amor no siempre llega como una confesión. A veces llega como un paraguas ofrecido bajo la lluvia. Como 8 habitaciones en las que alguien entró silenciosamente. Como una frase baja a medianoche. No comparto. Y que cada niño merece ser elegido primero. Ser amado primero antes de que nadie le pida que ame de vuelta. Algunas historias te cambian antes de que te des cuenta de que han comenzado. Si fueras Gemma, ¿cambiarías el vuelo o le harías esperar las 4 semanas completas? Deja tu respuesta en los comentarios. Nos encantaría saber qué dice tu corazón, qué tocó esta historia en tu vida real, si has sido Nola o Gemma o alguien esperando ser elegido. Si esta historia se quedó contigo, aunque sea por un momento, por favor, dale a me gusta, compártela con alguien a quien ames y suscríbete a nuestro canal para no perderte historias que llegan al corazón todos los días. Les deseamos a todos los que nos ven buena salud, una vida alegre y días de paz. Gracias por quedarte hasta el final. Adiós y nos vemos en el próximo video.